toneladas. Caminaban sobre dos patas robustas y tenían extremidades anteriores extremadamente largas, de hasta 3,5 metros. Sus terribles garras los hacían parecer sacados de una película de terror. Se estima que algunas podían alcanzar casi 1 metro de longitud. El Therizinosaurus podía defenderse con sus terribles garras de depredadores más grandes y agresivos como el Tyrannosaurus Rex. También podía usarlas para luchar por territorio o por una pareja con otros individuos de su misma especie. ¿Pedir un préstamo para pagar otro préstamo? Estás mal de la especie. Es probable que el Therizinosaurus también utilizara sus garras para acercar a su boca ramas con las hojas más suculentas. Pero además se alimentaba de insectos y podría haber destrozado nidos de hormigas y termitas. Por último, existe la hipótesis de que estas garras le ayudaban a descansar en un lugar seguro, colgándose de los árboles, de forma similar a los perezosos modernos. Parece que no había criaturas más temibles en el mundo que estos reptiles con sus enormes garras. Pero, ¿qué dirías del Hadrosaurus si lo conocieras mejor? Estos enormes animales medían hasta 7,6 metros de longitud y pesaban unas 8 toneladas. Como quimeras, tenían narices anchas que recordaban al pico de un pato y pezuñas en las patas delanteras. Además, en la cabeza tenían una especie de casco hueco. Lo más probable es que este casco funcionara como una bolsa de aire que le permitía mantener la cabeza bajo el agua mientras buscaba alimento. Otra posibilidad es que el dinosaurio emitiera sonidos de alarma, advirtiendo a otros individuos al liberar aire desde la cresta a través de las fosas nasales. La piel del hadrosaurio estaba cubierta de pequeñas escamas y presentaba crecimientos óseos en el cráneo. En su boca, bastante intimidante, había una enorme cantidad de dientes. Algunos individuos tenían alrededor de 1000. Estos estaban organizados en complejas baterías dentales que les permitían procesar el material vegetal de manera muy eficiente. Aún así, los hadrosaurios parecían modestos en comparación con el Triceratops. Estos grandes herbívoros alcanzaban unos 8 metros de longitud y pesaban entre 6 y 8 toneladas. Los paleontólogos han descubierto cráneos de hasta 2,4 metros de largo, entre los más grandes de cualquier animal terrestre. En algunos individuos, la cabeza representaba una parte significativa de la longitud total del cuerpo. Pero lo que hacía realmente aterradoras las cabezas del Triceratops eran sus 3 cuernos. Uno sobresalía de manera amenazante sobre las fosas nasales, y los otros 2 crecían sobre cada ojo. Otra característica aún más inusual era una especie de collar óseo rígido alrededor del cuello. La función de este volante, así como la de los cuernos, ha sido objeto de debate durante mucho tiempo. Tradicionalmente se los consideraba armas defensivas contra depredadores. Sin embargo, actualmente se cree más probable que los cuernos se utilizaran principalmente para el cortejo y para pelear con otros individuos de la misma especie, al igual que ocurre en ciervos, cabras montesas o incluso escarabajos rinoceronte. Este collar era extremadamente grueso y, según algunas evidencias, en ciertas especies podía presentar una superficie con estructuras similares a púas. No obstante, estas defensas no siempre protegían al Triceratops de grandes depredadores como el Tyrannosaurus Rex. Los investigadores han encontrado cráneos de Triceratops con marcas de mordidas atribuidas a Tyrannosaurus Rex, incluyendo huellas en los cuernos y en los huesos del cráneo. Sin embargo, no todos los dinosaurios del Cretácico tardío eran gigantes. El Velociraptor era mucho más pequeño que el Tyrannosaurus, pero igualmente un depredador ágil. Su nombre significa ladrón veloz y era un terópodo relativamente pequeño.
Alcanzaba unos 2 metros de longitud y pesaba hasta 15 kilogramos. Sus mandíbulas contenían filas de dientes afilados y bastante separados entre sí. En las patas traseras tenía una gran garra curva de más de 6,5 centímetros, que probablemente utilizaba para sujetar, inmovilizar o herir a sus presas. Los mamíferos del Cretácico tardío parecían pequeños y poco llamativos en comparación con los reptiles dominantes de la época. La mayoría eran animales pequeños, de tamaño similar al de un ratón, adaptados a una variedad de nichos ecológicos. A pesar de esto, mostraban una sorprendente diversidad de formas y comportamientos. Aunque los ecosistemas eran ricos y complejos, la competencia por los recursos era intensa y la supervivencia requería una adaptación constante. El pequeño Strutiomimus, cuyo nombre significa imitador de avestruz, se parecía mucho a las aves modernas no voladoras. Alcanzaba unos 4,3 metros de longitud y pesaba alrededor de 150 kilogramos. Estos animales tenían ojos grandes, mandíbulas sin dientes y extremidades anteriores largas y delgadas con 3 dedos similares y garras ligeramente curvadas. Probablemente eran omnívoros o alimentadores oportunistas, consumiendo tanto plantas como pequeños animales. El Strutiomimus probablemente era presa de depredadores más grandes, pero no estaba indefenso. Con poderosas patas traseras y una cola rígida para mantener el equilibrio, podía correr a velocidades de hasta 40 a 60 kilómetros hora, lo que le permitía escapar de la mayoría de las amenazas. ¿Te cuesta trabajo pagar tus deudas? No te preocupes. Algunos sobrevivían gracias a la velocidad. Otros se convirtieron en fortalezas vivientes. Pocos animales estaban tan bien protegidos como los Ankylosaurus. Estos herbívoros fuertemente acorazados estaban cubiertos de la cabeza a la cola con placas óseas y espinas. Incluso el cráneo estaba reforzado, formando un escudo natural contra los depredadores. Eran cuadrúpedos masivos con extremidades cortas y poderosas y un cuerpo bajo, a menudo a menos de 30 centímetros del suelo. Su pico y pequeños dientes estaban adaptados para alimentarse de vegetación baja, como helechos y cícadas. Su armadura era puramente defensiva, lo que los convertía en objetivos extremadamente difíciles. Pero incluso la armadura viviente tenía sus límites. Uno de los principales depredadores de su ecosistema era el Tyrannosaurus Rex. Poseía mandíbulas poderosas, dientes afilados y sentidos del olfato y la vista muy desarrollados. Con un peso de hasta 7 toneladas, estaba adaptado para morder con gran fuerza y cazar. La evidencia fósil sugiere que a veces los individuos se mordían entre sí, probablemente durante disputas territoriales o competencia, como lo indican marcas de mordidas cicatrizadas en cráneos. Aunque su comportamiento de caza sigue siendo debatido, el Tyrannosaurus fue uno de los depredadores más formidables de su tiempo. Y estos depredadores estaban lejos de ser raros. Los científicos han intentado estimar cuántos individuos de Tyrannosaurus existieron a lo largo del tiempo. Basándose en la densidad de población, el rango de hábitat y la esperanza de vida, un estudio sugiere que aproximadamente 2.500 millones de individuos pudieron haber existido durante unos 2,5 millones de años. Los depredadores buscaban presas, intentaban conseguir alimento, pero al mismo tiempo evitar caer en los dientes o las garras de otros. Quizá un día un joven Hadrosaurus se acercó a la laguna para refrescarse y capturar pequeñas presas acuáticas. Como sabemos, su cabeza tenía una cresta en forma de casco. El dinosaurio podía nadar bien si esta cresta funcionaba como una bolsa de aire. Lo más probable es que el agua de la laguna estuviera llena de peces,
como otros cuerpos de agua cálidos del Cretácico. Y el Hadrosaurus probablemente intentaría atrapar uno para cenar. Pero en cuanto entró en el agua y se preparaba para cazar, algo enorme pudo surgir desde las profundidades. Largos dientes afilados como sierras se hundieron en la carne del Hadrosaurus. Poderosas mandíbulas se cerraron, rompiendo los huesos del reptil, y el cadáver fue arrastrado bajo el agua. Probablemente se trataba de un Mosasaurus que emergió del mar y tuvo una caza exitosa. Este tipo de presa era muy adecuado para este perfil acuático. Los pequeños habitantes de este rincón del planeta probablemente también buscaban alimento. De manera similar a una ardilla de dientes de sable, Cronopio dentiacutus buscaba conos de coníferas y otros frutos caídos. Tenía cuidado de